No me enseñaron a ser feliz. Probablemente no sabían, no digo que me lo ocultaran a sabiendas. Y casi logran convencerme de que la felicidad es una sensación, un instante, una bendición merecida o no, que hay que disfrutarla mientras dure. Me enseñaron a decir estoy feliz, dejando en claro que es algo pasajero, no algo que forma parte de nuestro ser. Tampoco me enseñaron cómo hacer para que la felicidad perdure, cómo evitar que se esfume, cómo lograr que si nos viene a visitar se instale y no se vaya tan urgentemente. Y paradójicamente, con el tiempo, me di cuenta de que muchas veces incluso decidí evitarla, porque no sabía manejarme en ese éxtasis, porque me exigía estar dispuesto a nuevos desafíos, porque siempre estaba en riesgo de perderla, porque prefería el miedo, que ya era un viejo conocido. Era más fácil usar el manual de boicots y disfrutar paseando entre las ruinas que yo mismo había construido, amarrado a la nostalgia de lo que no fue, en lugar de asumir a ese presente como un verdadero presente, como un regalo, como una oportunidad. Hay escuelas donde enseñan a matar personas, y hay enciclopedias enteras de autoayuda sobre cómo manejar la ira, los miedos y la culpa. Pero pocos son los que enseñan a ser y a mantenerse feliz, a soportar tanta dulzura sin empalagarse, a transformar la euforia en una calma que fluye, a poder decir soy feliz, sin que nos avergüence o nos haga sentir soberbios o locos. Yo siempre me repetía que el propósito de la vida era evolucionar, trascender, y que, si la felicidad sucedía mientras tanto, era bienvenida. Pero no era algo tan importante. Hoy, sin embargo, creo que la felicidad es como un campo fértil, donde todo crece y se desarrolla con gran facilidad y naturalidad. Si no somos felices, todo lo demás será muy cuesta arriba. Después habrá que ver qué tan hábiles somos con la siembra y la cosecha en ese campo fértil, pero no se puede sembrar en la piedra o en el aire. El primer paso para abrazar la felicidad es entender que no es una emoción, un accidente, algo que simplemente ocurre por conjunciones mágicas o fortuitas, sino todo lo contrario. La diferencia entre el placer y la felicidad es la misma diferencia que hay entre una emoción y un sentimiento, que es lo mismo que diferencia a lo fugaz de lo duradero. Podríamos decir que una emoción es una reacción psicofisiológica ante un determinado estímulo que recogemos mediante nuestro sistema perceptivo. Escuché a un biólogo molecular explicar el proceso. Cuando un estímulo es de nuestro agrado, nuestro cuerpo produce dopamina en el hipotálamo, en el cerebro y en las glándulas suprarrenales, sintetizando una hormona llamada tiroxina. La dopamina es un neurotransmisor que actúa en la sinapsis entre neuronas y tiene la característica de acelerar el metabolismo de esas neuronas, lo que se refleja en una sensación de placer que recompensa ese estímulo y le dice al cuerpo que estaría muy complacido de recibir más estímulos como ese. De ahí que la dopamina es la responsable de nuestras adicciones. Es decir, que la dopamina la podemos asociar al placer y a la necesidad de obtener más y más para satisfacernos. El placer es adictivo y se manifiesta, resumidamente, en una expansión casi eufórica, pero un tanto fugaz. Otro neurotransmisor importante es la serotonina, que es producida por la glándula pineal y por los intestinos, a partir de los alimentos que ingerimos que contienen triptófanos, como la soja, el salmón, las almendras, el atún, el queso, las lentejas. La serotonina es producida como respuesta al afecto, al ocio, a los cambios, a los viajes, a los nuevos proyectos.
etc. Y genera bienestar de un modo estable y duradero, porque ralentiza el metabolismo neuronal, produciendo la sensación de calma y satisfacción. Es decir, que la serotonina la podemos asociar a la calma y al bienestar, y no genera la necesidad de consumir más, por ser mucho más estable y duradera. Toda esta explicación intenta contrastar entre el placer y la felicidad, entre la dopamina y la serotonina, entre lo fugaz y lo duradero, entre lo adictivo y lo esencial. La dopamina, responsable de la recompensa al placer, acelera el metabolismo de las neuronas. Y a veces lo acelera tanto, como en el caso de las adicciones, que las termina matando. La serotonina, responsable del bienestar y la felicidad, en cambio, ralentiza el metabolismo neuronal. La dopamina se consume rápido y en una clara manifestación adictiva exige más combustible, más placer. La serotonina es más duradera y estable y no exige nada. La dopamina está asociada al placer y la serotonina a la felicidad. Pero hay un dato clave que nos ayuda a elegir el camino. El exceso de dopamina inhibe la producción de serotonina. Es decir, el exceso de placer evita la felicidad. No se llega a la felicidad creando una cadena interminable de placeres. Y de hecho, esa misma cadena es la que nos esclaviza a no ser felices. La diferencia entre una emoción y un sentimiento está en nuestro sistema de creencias. Imaginemos a un hindú y a un argentino que presencian la matanza de una vaca. Ambos sentirán una fea sensación al ver matar al animal. En un primer momento, la emoción que sienten ambos es parecida. Pero inmediatamente el hinduista, para quien la vaca es un animal sagrado, sentirá además horror, espanto y vergüenza, mientras que el argentino ya estará prendiendo el fuego para preparar un asado descomunal. La diferencia está en las creencias de cada uno. Un sentimiento es una emoción filtrada por el sistema de creencias. El placer es una emoción, la felicidad es un sentimiento. Somos lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos, en ese orden. Y el cerebro, que comanda todo ese proceso, es un órgano muy complejo y fabuloso, del que aún sabemos muy poco, casi nada. Pero también es un órgano muy ingenuo, que no distingue tan fácilmente entre lo real y lo no real. Cuando soñamos, o cuando nos hipnotizan, o cuando experimentamos con la realidad virtual, nuestro cerebro juzga lo que nuestros sentidos perciben como real y reacciona en consecuencia. Y eso mismo sucede con los pensamientos. Si vivimos agobiados por pensamientos dramáticos y apocalípticos, el cerebro terminará adoptando ese escenario como real y solo nos quedará el miedo para responder a cada paso. Pero si, por el contrario, sembramos en el campo de nuestro presente las semillas de nuestros deseos, estaremos otorgándole probabilidades ciertas de ocurrir a lo que hoy solo podemos imaginar. La imaginación es una herramienta vigorosa e ilimitada capaz de modificar las posibilidades presentes y futuras. Desarrollar la imaginación es desarrollar la mente, dotarla de las causas y efectos que necesita para crear la realidad. Pero imaginar no es dejar volar la mente, sino conducirla detallada y minuciosamente hacia nuestros deseos. Si somos capaces de imaginar lo que deseamos, con nitidez, con entusiasmo, con puntillosidad, haciéndonos cargos de cada detalle específico, de las variantes posibles y fundamentalmente de la intención que nos conduce,
es mucho más probable que la semilla que sembremos germine y se desarrolle, hasta dar a luz el fruto de nuestro deseo. Imaginar el futuro, anclados en el mero presente, es darles probabilidad a esos deseos de transformarse en realidad. Si no los imaginamos, esa probabilidad es nula, inexistente, jamás ocurrirá. La imaginación es la herramienta con la que contamos para convencer a nuestra mente de que lo que deseamos es posible. Es la que fabrica las semillas que podremos sembrar en ese campo fértil de nuestra felicidad. Después habrá que cuidar y nutrir esa semilla, pero es fácil imaginar que eso no tendrá que ver con el esfuerzo y la dedicación, sino con el puro entusiasmo que hará latir nuestro expectante corazón. Todo es energía, y el amor es la energía que vibra a más alta frecuencia, tal que es capaz de nutrir y regar todo lo que sembremos. Pero antes, debemos asegurarnos de que disponemos de un campo fértil y fecundo, nuestra felicidad. Es verdad que el sendero que conduce a la felicidad, estable y duradera, parece sinuoso, sobre todo a sabiendas que pende de nuestras creencias, a las que solemos estar muy arraigados. Parece muy difícil recorrer ese sendero en un mundo que pretende triturarnos en la molienda diaria, pero no es imposible, y además hay atajos. Agradecer es uno de esos atajos. Agradecer todo y a todos, de corazón, convencidos, entendiendo que hay tanta belleza como podamos ver y hay tanto amor como sepamos abrazar. Agradecer la diversidad religiosa, de raza, sexual y hasta de especies, porque nos permite obtener puntos de vista que por nosotros mismos jamás hubiéramos adquirido. Agradecer el privilegio del magnífico escenario en el que jugamos este juego de la vida. Otro atajo es llegar a comprender que todo lo que sucede es perfecto, que todo lo que nos produce sufrimiento es en realidad una oportunidad para aprender y evolucionar, que aquel que nos parece un victimario es quien asume el papel de enseñarnos a no entregar nuestro poder a nadie si no está el amor como única motivación. Que todo lo que consideramos un obstáculo, en realidad, es una chance de buscar otras alternativas. Y otro atajo consiste en fluir en el presente y dejar ir las falsas creencias que nuestro ego utiliza para guiarnos hacia nuevas e inesperadas experiencias que no tienen que ver siempre con nuestros deseos. Porque esas falsas creencias nos son implantadas durante la infancia, para que podamos verificarlas y trascenderlas, y no para que nos aferremos a ellas fanáticamente. La única verdad que existe está en nuestro corazón y no en nuestra mente. Por eso, aprender a escuchar a nuestro corazón nos guiará siempre por caminos que, indefectiblemente, nos conducirán a la felicidad, a ese campo fértil en el que florecerán nuestros deseos. Y hay muchos otros atajos, sin duda, pero lo fascinante es atrevernos a descubrirlos y transitarlos, con la clara intención de dejar de sufrir en vano, sin un sentido, y asomarnos por la ventana de nuestro corazón a contemplar cómo reverdece el campo fértil de nuestra felicidad, donde nuestros deseos crecen vigorosos. Si recorremos el sendero o usamos los atajos, agradeciendo siempre, entendiendo que todo lo que sucede es perfecto y sin apego a las falsas creencias, la felicidad no querrá irse de nuestras vidas, porque esos son sus alimentos, sus nutrientes, a cambio de los cuales nos entrega calma y bienestar, lejos del miedo y a la sombra de los tupidos árboles en que ya se habrán convertido los deseos que tan sabiamente imaginamos.